Sociedades comerciales uruguayas. Doctora, espéreme que le vamos a contar el tiempo. Ok. 4 minutos. Bueno, 5 minutos. 4 minutos, 5 minutos. cada vez es menos. Yo qué sé, no sé. Bueno, buenas tardes. Ok. Buenas tardes para todos. El tema del trabajo que presentamos acá son la intervención judicial autosatisfactiva. Yo soy de Uruguay, así que voy a hablar del régimen legal que conozco, que es el nuestro. Me parecía que era, bueno, antes que nada, este trabajo lo estamos presentando con el doctor Ricardo Olivera. Y nos parecía interesante hablar de la intervención judicial autosatisfactiva, dado que nosotros lo tenemos regulado desde la ley 6060 en 1989, y ustedes, por lo que entiendo, si bien está admitida doctrinaria y jurisprudencialmente, no está legislada. No obstante que hay dos proyectos de ley que tenemos conocimiento, uno del 2005-2019, que proponen la inclusión de la medida de intervención judicial autosatisfactiva. Más cerca. Bueno, nosotros lo tenemos regulado en la ley 1060, como decía recién, los artículos 184 a 189. El artículo 184, lo que pasa es que esto es el artículo 184, refiere a los presupuestos para que operen las medidas de intervención judicial. En el inciso primero habla de la intervención judicial común, la intervención judicial como medida cautelar. Los presupuestos para que la intervención como medida cautelar opere es que él o los administradores realicen actos o incurran en omisiones que pongan a la sociedad en un peligro grave o nieguen a los socios o accionistas sus derechos esenciales. En el inciso segundo del artículo 184 refiere específicamente a la medida autosatisfactiva. Y esta opera en aquellos casos en que no funcionan los órganos sociales o cuando funcionan, pero no es posible adoptar decisiones válidas. Eso es lo que dice la ley, y además agrega que en estos casos debería estar afectado el normal desarrollo de la sociedad. Y este segundo inciso, cuando termina, dice que no es necesario, luego de tomada la decisión, iniciar un proceso posterior. Entonces, hay varios aspectos que se discuten, por lo menos en nuestra doctrina. En primer lugar, lo que se discute es el carácter de esta medida. Si es una medida cautelar, si es una medida provisional, si no puede definirse de ninguna de esas dos maneras. Tanto Olivera como yo entendemos que no es una medida cautelar porque no es una medida accesoria, no es una medida instrumental ni es una medida provisoria. Es decir, este tipo de medidas no pretenden garantizar la ejecución de una sentencia. Por eso no es una medida cautelar. Tampoco es una medida provisional, porque la idea de esta medida tampoco es que va a ser o ratificada o rectificada en una sentencia posterior. Las medidas autosatisfactivas se agotan en sí mismas. El que pide la medida y se le concede, en realidad se satisface con la adopción de la medida el interés. ¿Y cuál es el interés que hay que velar en este caso? Es el interés social. Ese es el objetivo de este tipo de medidas. Así que para nosotros, reitero, no es ni cautelar, no es ni provisional, es otro género de medidas. El otro aspecto que también es muy discutido, porque nosotros tenemos, en primer lugar, temporalmente el Código General de Proceso que regula las medidas cautelares, y luego tenemos la sanción de la Ley de 6060 que tiene un capítulo de intervención judicial. ¿Ah? Entonces, acá lo que discutimos, acá no, en Uruguay se discute mucho quién puede solicitar una medida de intervención judicial autosatisfactiva. En realidad, Olivera y yo creemos que no la pueden pedir los terceros, que estarían habilitados a través del Código General del Proceso para solicitar la medida, pero la ley 1060 no los establece como legitimados. Los únicos legitimados para pedir la intervención judicial son los socios o los accionistas. ¿Ah? Y eso creemos que debería ser así. Un minuto, doctor. Ok. Esto creemos que debería ser así por el tipo de medida, la gravedad que tiene adoptar una medida de intervención judicial. Intervenir en una sociedad comercial es una medida gravosa que altera sin lugar a dudas la vida de la sociedad, y por lo tanto no puede cualquier tercero venir a pedir este tipo de medidas teniendo otro tipo de medidas a su alcance, de repente medidas cautelares que satisfacen el interés del peticionante.
2 puntos más porque ya estoy en 13 la hora, segundos. pero sí me interesa mencionarlos porque recién los colegas lo refirieron. En realidad, este tipo de medidas se entiende que se adoptan sin escuchar a la sociedad. Bueno, nosotros creemos que eso debería revisarse, que hay supuestos en donde sería productivo escuchar a la sociedad antes de tomar una medida de intervención judicial, porque el juez escucha a una sola parte y no tiene los elementos necesarios para poder dimensionar, ya redondeo, la adopción de este tipo de medidas y los perjuicios que puede ocasionar. Y el otro aspecto, y ya termino, es respecto a la vía recursiva. Obviamente que si es una medida cautelar, disposiciones que se aplican subsidiariamente, pero de todas maneras, no, digamos, cuando se adoptó la medida y la sociedad recurre, ya el daño se provocó. Entonces, quizás Doctora, deberíamos van pensar... 7 minutos de los 5. Ok, quizás deberíamos pensar en algún otro tipo de medio impugnativo que no sea el recursivo. Muchísimas gracias a todos y disculpen. Doctora Barrau, la doctora va a exponer sobre la responsabilidad de los administradores por omitir tratar los estados contables en el plazo que establece el artículo 234 de la LGS. Ahí parada. Buenos días a todos. La ponencia mía se encuentra en la página 215 del tomo 3. Y lo que vamos a hablar es, la propuesta que tenemos es cuál es la responsabilidad que tienen los administradores por no tratar los estados contables en tiempo y forma, es decir, cumplir con los famosos 4 meses que personalmente en muchas sociedades estos estados contables no se tratan en tiempo y forma. Como consecuencia de tratar estos estados contables se dispara la facultad y por ende el derecho que tienen los accionistas de llevarse los dividendos. Al no tratar los estados contables en tiempo y forma y los accionistas no llevarse los dividendos, los administradores van a ser pasibles de las acciones de responsabilidad que todos conocemos, establecidas en el artículo 59, 274, establecidas en el Código Civil y Comercial, que hacen referencia y que ayornan nuestra ley de sociedades. La propuesta nuestra es que cuando estos directores no propongan tratar los estados contables en tiempo y forma, si bien van a seguir teniendo la responsabilidad que les corresponde, consideramos que podrían llegar a poner esas ganancias líquidas y realizadas específicamente en un plazo fijo, renovable, hasta tanto se convoque o se pueda tener una asamblea válida y de esa manera evitar en parte la acción de responsabilidad. No digo con la ponencia que eviten totalmente, digo que palían de alguna manera el monto por el cual le pueden hacer la acción de responsabilidad. Por otro lado, si vemos los análisis y vemos la jurisprudencia, no son muchos los casos de acciones de responsabilidad para los administradores porque no cumplieron en tratar estados contables en 4 meses. Entonces, lo veo como una solución pasible para, de alguna manera, limitar esa responsabilidad de los administradores. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Jungenbas, por favor. La responsabilidad de los administradores y socios y la situación de crisis de la empresa. Hola, buen día a todos. ¿Ahí se escucha? Bueno, la ponencia mía gira alrededor del gran debate que se ha dado sobre la confluencia de la LGS o la Ley General de Sociedades y la Ley Concursal y la responsabilidad de los administradores ante la situación de crisis de la empresa. Lo primero que afirmamos en la ponencia es que cuando se plantea la situación de crisis, amenaza de insolvencia o cualquiera de las terminologías que demuestran que estamos frente a una posibilidad de concursarse porque hay una pérdida no solamente del capital, sino que se está afectando la patrimonialización de la empresa, los administradores tienen 2 alternativas válidas. ¿Cuáles son esas 2 alternativas válidas? La primera, y esto no implica un orden
de importancia, sino simplemente didácticamente explicada. La primera es convocar al órgano de gobierno, de acreditar la situación y pedir, obviamente, la repatrimonialización de la empresa a través de las vías más idóneas que ellos entiendan que puedan darse. Pero la segunda alternativa, igualmente válida, porque es el ejercicio regular de un derecho, es presentarse en concurso preventivo. La presentación en concurso preventivo no implica escapar al régimen de responsabilidad. Implica, por el contrario, ser responsable en el mejor sentido de la palabra, que es comparecer, como decían los viejos y los clásicos maestros, en convocatoria de acreedores y decirles: estimados acreedores, estoy en cesación de pagos, estoy en una situación de crisis que me impide honrar las deudas en la forma en que estaban pactadas. Por lo tanto, requiero del esfuerzo solidario de ustedes para que, a través de una propuesta que obtenga las mayorías legales, se pueda sanear la empresa y, consecuentemente, se mantengan todas las ventajas que implica la productividad del emprendimiento, la fuente de trabajo y el impacto social que obviamente siempre tiene una empresa en marcha. Quiero decir entonces y ratificar una vez más, porque pareciera que se pone en duda, que la presentación concursal no es un camino que vaya por izquierda, ni por derecha, ni por ninguna de estas, a veces, afirmaciones que se hacen disvaliosas y peyorativas. Está pautado en la ley y la aplicación de la ley concursal es el ejercicio regular del derecho. Es más, los grandes maestros nos enseñaron que el concurso persigue la verdad real, material. Por lo tanto, si un fiscal de instrucción pretende presumir que la presentación concursal implica la situación de un delito, está absolutamente equivocado y hay que hacerle saber a ese fiscal que no se meta donde no debe, salvo que tenga prueba autónoma que le permita justificar sus afirmaciones. Porque de lo contrario, a través de denuncias penales de gente que intenta enervar los concursamientos, llegamos a una verdadera confusión, como suele producirse a veces en determinadas causas donde hay demasiados intereses alrededor de los mismos. Bien, ¿y por qué persigue la verdad real? Porque el concurso preventivo está atravesado por un sistema de auditoría que no tengo tiempo, obviamente, en estos 5 o 6 minutos de presentación de la ponencia de explicarlo, pero que ustedes lo saben. Y el instrumento técnico es nada menos que el órgano de la sindicatura o la sindicatura, según el tipo de síndico que se haya designado, que va a presentar desde el informe laboral, pasando por el informe individual, pero mucho antes por el informe mensual, ¿no es cierto?, de cumplimiento de las obligaciones legales y de la existencia de fondos líquidos. Y obviamente cuando llegue al informe general deberá pronunciarse sobre la conducta de los administradores en orden justamente al estado de cesación de pagos, cuáles son las causas que produjeron la situación de insolvencia y si ahí hay reproches que pudieran ameritar el ejercicio de acciones de ineficacia, y aun cuando el texto legal se limita a citar las acciones de ineficacia, el gran error de la costumbre tribunalicia es que si el legitimado para iniciar acciones de responsabilidad del síndico, también allí en el informe general debería consignar cuáles son las conductas reprochables, al menos decirlo, no como si fuera una demanda, no estoy pretendiendo eso, sino simplemente enunciar que hay conductas reprochables que justificarían la acción de
las acciones de responsabilidad del caso. ¿Por qué? Porque el informe general es conocido en la oportunidad del artículo 40 por todos los acreedores concurrentes a los fines de poder analizar la viabilidad del voto, o si ustedes quieren, de las conformidades. Porque de lo contrario, si los acreedores prestan la conformidad, quiere decir que están dándole la satisfacción del nuevo voto de confianza a ese administrador o a esos administradores, a esa empresa jurídica. Obviamente faltará, Pancho, y ya termino. por nuestra amistad ya va 2 minutos más. 2 minutos me parece. Sí. Bien. Falta el análisis que se debe hacer del 50 al 52, tanto por los acreedores como por el juez. No se puede homologar, todos sabemos, un acuerdo logrado con las mayorías, pero que sea abusivo o infracción de la ley. Pero lo real y cierto es que si el juez homologa, se extiende la homologación. Ese acuerdo logra el rango de concordato, diría el gran maestro Osvaldo Mafía, y se vuelve extensivo a todos los acreedores, no pudiendo predicarse responsabilidad alguna, ni por vía de acción social, ni por vía de acción individual, y no queda ninguna acción extra concursal que pueda pretender incoarse en contra de los administradores. Esto debe ser Pancho, absolutamente clara en defensa del rigor Pancho, que implica la aplicación de la ley 24.522. Muchas gracias. Muy buena la conferencia del doctor Jungenbach. Doctor Pablo Mármol, su ponencia es suspensión judicial de convocatoria de asamblea por parte del órgano de administración, supuestos. Bueno, buenos días de nuevo para los que se suman a este panel. Suspensión cautelar de una convocatoria a asamblea. Entre esto que nos planteaba Daniel Vítolo de la inteligencia artificial, la posibilidad de que un humanoide como Sofía pueda administrar una sociedad o pueda administrar un negocio, en lo cual no nos han dicho que administra, pero recuerden que la administración se presume que es onerosa, así que no nos han dicho cómo se le paga, si en dinero o en especie. Yo voy a tratar algo más terrenal, más mundano, más del día a día y de lo que vivimos, tal vez en provincias chicas de donde pertenezco, que es Jujuy. Una asamblea convocada en forma defectuosa, una asamblea convocada a destiempo, una asamblea en la cual no se han notificado a los socios, violando el derecho de información que les compete en los términos del artículo 55, puede ser dejada sin efecto por una medida cautelar. El artículo 226 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de alguna forma permite que en este caso, siendo una cautelar, que no es necesario acreditar la certeza, sino la simple o la mera verosimilitud del perjuicio que acarrearía para el socio no poder participar o de una asamblea en la cual se van a tratar distintas cuestiones. Y hay distintos supuestos previstos en la ley. Esto no es un número clausus, yo he encontrado algunos de ellos. En primer lugar, la convocatoria que se haga en violación a las disposiciones del artículo 67 para estados contables, 69, 159, comunicación a los socios en forma personal al domicilio, la notificación en el caso de las SRL, o en los términos del artículo 234 y 235. Vuelvo a insistir, es la cautelar, lo que pretende, de alguna forma, con esto de la prevención del daño, al artículo 1710 del Código Civil y Comercial, es tener que después plantear la nulidad o la impugnación de la asamblea porque el socio se vio privado de un derecho de ejercer en su oportunidad, ex ante de haber podido tener a disposición los estados contables, participar de la información requerida
para la junta de socios, y hay distintos supuestos, entre ellos. La propuesta de dejar a cargo del órgano de administración la fijación de su retribución cuando no está prevista en el estatuto. Esto de alguna forma podría dar lugar a una cautelar. La omisión de considerar la memoria, la omisión de considerar estados contables, la falta de información cuando se convoca para aumentar el capital social superior al quíntuplo y no existe un informe por parte del órgano de fiscalización o un informe por parte del órgano de administración necesario para poder justificar este incremento. La convocatoria para modificar el estatuto sin indicar el lugar de reunión. Y por último, entre los que yo he encontrado, cuando existe una medida cautelar que ha suspendido y se van a tratar estados contables que tienen que ver con ese mismo ejercicio económico. Bueno, yo en este sentido entiendo que se puede aplicar las disposiciones del artículo 226, que el juez ordene suspender cautelarmente la reunión social y pedirle a la sociedad que cumpla con estas exigencias y convoque nuevamente a una sociedad, lo cual importaría un daño menor que aquel que correspondería y con años de litigio, como todos sabemos, con una impugnación de una asamblea, viciada en sus orígenes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. El doctor Ruiz, su ponencia se titula La acción preventiva del daño en el derecho societario. Se puso el reloj muy Gracias. educadamente. Muy bien. Les voy a confesar algo cuando decidí hacer esta ponencia, que no lo puse en la ponencia. No lo puse en la ponencia por razones obvias, pero se los voy a confesar ahora. Esta ponencia me inspiró un caso en el que tuve que intervenir profesionalmente, en el cual, por supuesto, no tuve un resultado demasiado positivo. Con lo cual no sé si es mi ánimo o mi despecho el que me mueve a hacer esta ponencia o mi voluntad y mi interés académico. Ese caso se trataba de una empresa que se dedicaba a la producción de... en realidad era una arenera, y bueno, llegó un momento donde, por supuesto, yo estaba por el socio minoritario, una empresa de familia, y llegó el momento donde se venció el certificado de un barco, del barco que utilizaban para la producción de arena, había que meterlo en un astillero. Eso implica una inversión sumamente importante. Había que ver con qué barco se reemplazaba para seguir produciendo arena. Y nos encontrábamos en una situación donde la sociedad no hacía 3 o 4 ejercicios que no presentaba balances. La gerente brillaba por su ausencia. El socio minoritario estaba pidiendo información y se la negaban. Y toda esta situación desde ya generaba cierta incertidumbre. Y fundamentalmente lo que generaba era la posibilidad de que a través de esta inversión importante que requería la continuidad de la empresa, se pudiera llegar o entrar en una situación de insolvencia. A raíz de eso, interpuse insté un proceso dándole el formato de la acción preventiva del daño, donde le propuse al juez que tomara diversas medidas. Y el juez me decretó en su primer decreto que, como era una cuestión que requería de un procedimiento y de una amplitud probatoria mucho más amplia, adecúe su demanda. ¿Qué me habrá querido decir? Entonces, bueno, supongo que voy a las acciones o al derecho societario, y en el derecho societario me encuentro, bueno, ahí el entramado complejo de normas que refieren a la responsabilidad administradora del administrador en el derecho societario parte de decirme que el administrador debe desempeñarse como el buen hombre de negocios y que a partir de ahí, si no cumple tal parámetro de conducta, será responsable en forma solidaria y limitada, podría iniciar las acciones de responsabilidad. Para ello requiero la decisión de la asamblea.
Y también me dice que eventualmente, sí, también le doy la posibilidad de que lo remueva el administrador, pero también requiere la decisión del órgano de gobierno. Y es más, si usted quiere, podemos intervenir la sociedad, pero para eso también requiere que haya instado la acción de remoción, decisión previa del órgano de gobierno. Cuando yo me puse a pensar y trato de cumplir con todo eso, el barco se me hundió, la empresa se me hundió, no me quedó un grano de arena para vender y vaya a saber cuál será el destino de esta sociedad. Entonces, bueno, obviamente, nosotros los abogados que tenemos la posibilidad de estudiar y defender un interés particular, me puse a ver de qué manera podía salir de esa situación. Un minuto, doctor. Bien, gracias. Entonces, entendí que esta acción preventiva del daño era una acción que podía ser válidamente interpuesta a una situación semejante. Y para ello, ¿qué evalué? En primer lugar, digo, bueno, a ver, ¿la ley me da la posibilidad de compatibilizar este régimen con el régimen societario? Evidentemente sí. El artículo 150 del Código Civil y Comercial me dice que en el orden de prelación en materia de personas jurídicas debo aplicar las normas imperativas de la legislación especial y eventualmente, si no existen, normas imperativas del Código Civil y Comercial. En el derecho societario no existen normas que hagan referencia a la... 20 segundos, que hagan referencia a la prevención del daño en el derecho societario. Con lo cual, esa era una primera alternativa y totalmente válida. Y en el orden de prelación en materia de responsabilidad civil, también me dicen de que debo aplicar las normas imperativas del Código. Entiendo yo, y para finalizar, y para que no me saquen otra tarjeta roja, creo que el sistema de prevención del daño del Código Civil y Comercial es totalmente compatible con el derecho societario y solo basta la voluntad y la decisión de los jueces en ayornar sus criterios a esta nueva legislación. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a abrir la lista de... Un minuto de más. El doctor Manóvil, el doctor Raspal, Marcos, su apellido, doctor, perdón, su apellido, Daniel Balonas. Y lo hacemos por sector igual. Pérez Walde. Barreiro. Acá, perdóname, el doctor, no, estaba primero, no importa. El doctor Manóvil. Yo les pido que respeten el tiempo, nada más. ¿Alguno más? Doctor. Bueno, gracias. Lamento haber llegado tarde a escuchar la ponencia del doctor Jürgen Bass, así que solo me voy a referir a la del doctor Mármol, con la cual discrepo. Discrepo porque es evidente que cualquier asamblea puede ser convocada con vicios, que puede tener problemas en cuanto al contenido de lo que se convoca, pero en la mayoría de los casos existe la posibilidad de que la propia asamblea subsane los vicios. Voy a contar un caso que he visto hace pocos años, durante la pandemia en realidad, que fue una asamblea convocada por un síndico de una comisión fiscalizadora de 3. La minoría protestó porque cómo puede ser que un síndico solo, los otros habían desaparecido del mapa, dicho sea de paso, convoque una asamblea. Impugnaron, dijeron desconvoque porque usted no puede, etcétera, pero a la asamblea fueron. Y la concurrencia del 100%, la oportunidad de debatir todo lo que haya que debatir, purga esos vicios. La falta de información en tiempo, bien, también es un vicio, pero la asamblea se puede reunir y pasar un cuarto intermedio para completar el periodo necesario o para completar la información. No olvidemos que una vez que es convocada la asamblea, queda en manos de la propia asamblea su propio destino. Entonces,
puede haber algún caso muy remoto, la violación de una medida judicial, creo que es uno de los ejemplos que se dieron, en los que tal vez eso sea pertinente. Pero así como a pie juntillas sostengo que el órgano que convoca, una vez publicada la convocatoria, no puede desconvocar, tampoco el juez puede impedir su realización. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Balonas. Primero la ponencia de María Barrau. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, a ver, para darle más fuerza, cuando los administradores convocan a la asamblea y le ponen un balance con utilidades, lo que están diciendo es, ahora esto de ustedes tienen que decidir el destino. Y en esa decisión del destino, los administradores deciden, lo vuelvo a arriesgar, porque si no lo reparten, se arriesga un año más. Se puede perder, el año que viene puede ser malo y consumir lo que había. O pueden decir, no lo queremos volver a arriesgar, nos lo llevamos. Cuando el administrador no hace eso, lo que está es diciéndole, quedándose con lo que es de los socios y no dejándolo decidir. Con lo cual no tengo dudas que la propuesta de María es más que viable. Y respecto de la ponencia de Pancho, totalmente de acuerdo con una salvedad. Creo que no es disyuntivo. O convoco a concurso, a lo mejor tengo que hacer las dos cosas según el caso. A veces la sola convocatoria a concurso no me sanea y además tengo que pensar en la repatrimonialización, porque no hay viabilidad, con lo cual totalmente de acuerdo, pero creo que a veces pueden ser las dos cosas. Gracias. Doctor Marcos. Gracias. Respecto a la ponencia del doctor Jungen, que comparto plenamente, dos conceptos. Creo que hay algo interesante en lo que plantea con respecto a al concursamiento, no solamente como un acto de buena fe. Concursarse ejerciendo regularmente el derecho es un acto evidente de buena fe, como pedir la propia quiebra. Regularmente es un acto de buena fe. Le estoy diciendo a mis acreedores, señores, hasta acá llegué, no sigo operando fraudulentamente. Pero creo que esto tiene una conexión con un concepto que trae la Teoría General de la Responsabilidad Civil ahora, el Código Nuevo, que es la prevención del daño. El concepto de prevenir el daño, cuando yo caigo en una situación, o estoy en una situación de insolvencia inminente, o de preinsolvencia, tengo el deber de prevenir el daño, y es un deber genérico. Fíjense que en 1710 dice, todos tenemos el deber de prevenir el daño en cuanto de nosotros dependa. Es decir, no es un deber que requiere de una calificación jurídica específica. Yo puedo tener el deber de prevención del daño simplemente porque estoy parado en la parada del colectivo y un nene va a cruzar la calle. Aparece el deber de prevención del daño. Acá aparece claramente en materia concursal, sin ninguna duda, y además porque no hay tampoco desterrar esta cuestión del merecimiento para ir al concurso y de todas estas cuestiones. Cesación de pagos y sujeto concursable y se acabó. Y un último tema, que el doctor Jungen lo menciona en la ponencia, que es muy importante. Cuando se homologue el acuerdo, naturalmente estamos hablando de un acuerdo homologado en el marco de un concurso que es fruto del ejercicio regular de un derecho, es decir, que no hay situaciones de abuso, de ilegalidad, ningún tipo de ilicitud. Ese acuerdo, aunque genere menoscabo, incluso en los que no quisieron prestar su conformidad, menoscabos patrimoniales, esos daños, aun cuando existan, no pueden ser reclamados por vía de acciones individuales. La homologación del acuerdo enerva las acciones individuales de cualquier tercero. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Código llama, y esto es muy interesante, un daño justificado. El Código Civil y Comercial dice que hay ilicitud y antijuridicidad cuando el daño es injustificado, es decir, cuando es fruto, por ejemplo, del ejercicio abusivo del derecho. Cuando el daño es consecuencia, o el menoscabo patrimonial, no le pongamos el nombre de daño porque suena más a ilícito, pero es un daño. Cuando ese menoscabo es consecuencia del ejercicio regular de un derecho, ese daño es justificado y no es reparable. Entonces, si no es reparable, ese menoscabo que es consecuencia del acuerdo homologado, luego no hay acción individual posible para reclamar ningún daño. Gracias. El doctor Raspal está ahí atrás. Bueno, gracias, muy breve también. Adhiero completamente a la posición del doctor Jungen en cuanto a lo que entendemos como ejercicio regular de un derecho. El primer punto en que pongo énfasis es que los administradores no serían responsables individualmente a título de tales, porque los concursos se presentan con la aprobación de la asamblea o con la ratificación de la asamblea, por ende es la sociedad la que se expide sobre el particular y no los administradores. En segundo punto, un elemento muy claro y a la vista en forma permanente, es el interés general que tutela a la empresa en cuanto a la empresa en sí misma y a su continuación.
más allá de que a posteriori pueda o no pueda, más allá de que se preserve el empresario o no se preserve el empresario, se preserva la empresa. Y aparte, permite legítimamente que los interesados patrimoniales de la sociedad, que son los acreedores, incluyo todos, laborales y no laborales, se expidan sobre lo que mejor consideran que hace a su derecho. Ese es el punto. Y luego adhiero plenamente a lo que acaba de agregar el colega que me precedió en cuanto al concepto del daño. Así que los administradores serán responsables si llevaron a la sociedad a ese territorio y serán responsables en ese territorio, pero no por el concursamiento. Eso es lo que pienso. Gracias, Miguel. El doctor Pérez Walde. Muy cortito, respecto de la ponencia del Pancho Yungen, coincido totalmente. Lo que no coincido tanto es en todas las grandes virtudes de la ley de concursos que él describía. Y voy a un caso concreto. En el informe general 39, inciso 5, inciso 4, se tiene que expresar, ¿no es cierto?, y dictaminar el síndico sobre los libros y la forma de ser llevados los libros. Y fíjense que ese informe se produce después de haberse dictado la resolución del 36 relativa a los créditos, a la suerte de los créditos. Con lo cual, estábamos en la comisión de al lado recién haciendo referencia a la importancia de que los libros sean llevados de forma digital, que sean seguros, que no puedan ser modificados y demás. Y resulta que en el proceso concursal no solamente no sabemos cómo son llevados cuando vamos a resolver sobre la verificación, sino que además me vienen con los 3 últimos estados contables, por ejemplo, que los vienen secando porque los acaban de hacer, y ni siquiera los puedo confrontar con los libros de actas de asamblea que los aprobaron. Respecto de la ponencia del doctor Mármol, en Mendoza hay antecedentes, el caso de Magna con Banco Mendoza, el caso Kosarinsky, y me parece, subiéndome al comentario que realizara Rafael, que depende que esté o no el 100% después presente. Creo que hay que analizar cada caso concreto en particular. Lamentablemente no quedó en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la parte de teoría de las personas jurídicas, lo que sí tenía el proyecto del 98, que era que con la sola presencia de aquellos que tenían que asistir al órgano de gobierno, se presumía su conformidad con el orden del día y con la convocatoria. Eso hoy no lo tenemos. Creo que hay que ver el caso concreto. Gracias. El doctor Armani. Ahí. El doctor Barreiro, perdón. El doctor Barreiro. Que se expulse el presidente de la... Qué gracioso el presidente. Bueno, muy buenas las ponencias. Coincido con la ponencia del doctor Jungen, poner en manos de los socios la decisión, y el concursamiento es prevención del 1710 y ejercicio regular de derechos, los incisos B y C del 1718. En punto a la de Ricardo Ruiz, sobre el ejercicio posible de las acciones de prevención como parte del sistema societario, alguna vez yo planteé el tema del artículo 10, la acción de abuso de derecho, también como parte de esto, no es muy admitida por los jueces, por lo cual ese planteo que hace él de que son fácilmente, digamos, ensamblables, no funciona en la realidad si es que se considera que es un microsistema que no puede ser permeado por estas acciones, con lo cual, pero me parece que el planteo general es, hay un déficit en la ley de sociedades en punto a la resolución del conflicto, porque lo que discutimos generalmente en tribunales no es claramente lo que pretendemos obtener como solución del conflicto, que es que termine la sociedad respecto de alguna de las partes que está en discusión con las otras partes. Con lo cual me parece que hay mucho trabajo por hacer con cautelares o con ensamblamiento de estas medidas del Código Civil y Comercial con respecto a la Ley General de Sociedades. Y nos vemos afuera, doctora Haddad. ¿Empiezo? Yo quería, por un lado, adherir in totum a la postura del doctor Jungen y hacer mías además los magníficos comentarios de Balonas, Marcos, Raspal y Barreiro. Obviamente, frente a la cesación de pagos, frente a la crisis, hay que poner el tema en las manos de los accionistas, y estos deciden, se supone, libre e inteligentemente, si disuelven, si repatrimonializan o si recurren a la solución concursal. Lo que pasa es que hay dos datos, me parece, que a veces son perturbadores. Uno, la ley de concursos es la ley especial que rige el fenómeno de la cesión de pagos. En ese punto, me van a echar del Congreso, está por encima de la ley de sociedades. No está ni siquiera al mismo nivel. La ley especial para la cesión de pagos es la 24.522. Segunda cuestión, desde el nada feliz fallo Müller de la Cámara de Casación,
existe alguna errónea tendencia entre los jueces del crimen de creer que lo que pasa en los concursos pasa en el expediente de concurso y se terminó. Las decisiones concursales tienen efecto intra y extraconcursal, aún en casos tan sensibles como los atinentes al derecho penal. Gracias, señor presidente. Gracias. Al doctor Rovira. Bueno, prácticamente me sacaron las palabras todos los que me precedieron, pero solamente quería hacer una brevísima reflexión que me parece que no quedó tratado en todos los comentarios, que es, el doctor Jürgen dijo, ante una situación de insolvencia, es responsabilidad de los administradores en su deber de diligencia inmediatamente arbitrar los medios a los cuales puede recurrir. ¿Cuál es ese medio? Convocar a la Asamblea de Accionistas para buscar el remedio. La pregunta es, ¿esa convocatoria debe incluir necesariamente la opción capitalización y concurso o solamente una de esas alternativas? A mí me parece que en una situación de insolvencia, en donde estamos en una situación de crisis y en donde los acreedores están presionando al administrador, la solución para el administrador para desligar toda responsabilidad es incluir en el punto del orden del día ambas cuestiones y que sean los accionistas los que decidan finalmente elegir cuál es el camino que pretenden seguir. Y por último, con respecto a la acción preventiva del daño, yo no estoy tan seguro de compartir la idea de Barreiro, lo quisiera charlar un poco más. A mí me parece que la acción preventiva del daño del Código Civil y Comercial de la Nación es un mecanismo que refuerza la acción cautelar autosatisfactiva. Es un poco la solución que trajeron del derecho uruguayo. Entonces, no le veo realmente inconveniente a interrelacionar la acción preventiva del daño del Código Civil y Comercial con las posibilidades de obtener medidas cautelares dentro del marco del derecho societario. Gracias, doctor Rovira. A mí lo que me preocupa más con respecto a la responsabilidad de los administradores, por lo menos en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, es que claramente está siendo juzgada por la justicia penal. Frente a algún problema concursal, vamos a la justicia penal y desde la justicia penal embargan bienes de la persona jurídica por la conducta de los administradores, hacen absolutamente todo de la justicia penal y tergiversan el proceso concursal, lo que termina muchísimas veces poniendo en riesgo a la empresa. O sea, la división entre lo que hace el empresario y lo que hace la empresa hoy en Rosario y en Santa Fe y en temas que ustedes deben estar al tanto, es muy grave lo que está pasando. Derecho de réplica. Sí, cortito. Sí, bueno, muchas gracias. Recojo obviamente todos los ricos aportes que han ido haciendo los distintos colegas y me detengo fundamentalmente en la postilla que agregó Lisandro Haddad y que también planteó Daniel Truffat, ¿no es cierto? Coincido también con lo que dice Rovira, es la asamblea la que resuelve el camino a seguir, ¿no es cierto?, para evitar estos inconvenientes que se pueden plantear. Pero no cabe duda de, y esto es lo que yo quise insistir, el proceso concursal es un proceso que persigue la verdad material y consecuentemente las decisiones que allí se tomen no pueden servir para que los fiscales penales se introduzcan a hacer aseveraciones a partir de la presentación concursal y alterando la presentación concursal. Y mucho menos pueden afectar el desapoderamiento, aunque fuera atenuado en el concurso preventivo, y el desapoderamiento pleno de la quiebra, embargando bienes. Señor juez penal, aprenda que deberá pedirle autorización al juez concursal si usted quiere afectar un bien que forma parte de la garantía común.
son normas exorbitantes del derecho privado. Coincido con lo que dijo Daniel Truffaut, el fallo Müller es un desastre en ese aspecto, crea confusión, no apoya en realidad ningún tipo de alternativa sana. Y lo que se trata en este caso es de sanear la empresa, coincido con lo que aportó también Miguel Raspal, ¿no es cierto? Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que no pueda separarse a los administradores, artículo 17, y eventualmente ser sometidos a las acciones de responsabilidad que correspondan. Pero eso es otra historia. Lamentablemente en Córdoba pasa lo mismo que lo que está pasando en Rosario. Alguna vez, y lamentablemente el suscripto ya no es más fiscal de Cámara en funciones, porque si no ya lo hubiera parado el fiscal. Gracias, nada doctor. más. El doctor Mármol quiere hacer el derecho de réplica. Doctoras, ¿ustedes van a hablar? Bueno, un honor para mí que el doctor Manóvil se haya referido a mi ponencia. El tema sé que trae algunas aristas, plantea algunas dudas. Lógicamente hay algunos casos tal vez puntuales, pero la pregunta que transmito es la siguiente, en respuesta, digamos, o en devolución. ¿Únicamente el socio afectado es el que tiene que prevenir el daño o también los directores tienen que prevenir el daño? Porque la posterior impugnación de esa asamblea del socio que no pudo participar, que se vio violentado porque no pudo incrementar, digamos, su participación en la sociedad, porque eventualmente se dieron algunas de las otras circunstancias que he mencionado hace rato, los directores no tienen que también prever el daño posible posterior de que los socios tengan que pagar los daños y perjuicios por haber avalado y aprobado esa gestión por parte del órgano de administración. O sea, en definitiva, la asamblea se lleva a cabo, los socios la aprueban, hay un socio que impugna y ya sabemos que posteriormente a esa impugnación, eso puede devenir daños y perjuicios. ¿Para quiénes? Para los socios. Entonces, en este sentido, creo que los directores o administradores también deben prevenir el daño. Muchas gracias. Doctor. Ricardo. Muy cortito. Precisamente respondiendo a Marcelo Barreiro y al doctor Rovira, a quienes les agradezco los aportes. Si coincidimos en que el sistema de prevención del daño de la teoría general de la responsabilidad civil incorporada en el Código Civil y Comercial es compatible con el sistema del derecho societario, lo que nos queda es plantearlo y de alguna manera llevar este desafío a los jueces. En general, por supuesto no todos, particularmente en la jurisdicción donde yo ejerzo mi profesión, que es en Rosario, los jueces son reticentes a despachar cualquier medida cautelar en materia societaria, amparados en el criterio de que es una intromisión quizá que excede a lo mejor el marco de deliberación o que es una intervención desmesurada en la gestión societaria y recurriendo a ese criterio restrictivo evitan despachar medidas de carácter cautelar en materia societaria. Este es el desafío que tenemos que enfrentar nosotros y, por supuesto, es lo que tenemos que exigirles a los jueces, quienes son los que nos deben dar soluciones a los problemas que les llevamos y que le planteamos. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el panel. Un aplauso, por favor. Ricardo, doctora.